Dios les bendiga, estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Lengua y Literatura. Empecemos. Objetivos de la unidad de trabajo. Mejorar la claridad y precisión de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos mediante la escritura de oraciones compuestas y la utilización de nexos, modificadores, objetos, complementos y signos de puntuación. Destreza que desarrollaremos durante esta clase. Escribir relatos y textos narrativos, expositivos, instructivos, descriptivos, explicativos y conversacionales, adecuados a una situación comunicativa determinada. Emplear los recursos de las TIC como medios de comunicación, aprendizaje y expresión. Pero nos basaremos en la última palabra, expresión, porque el día de hoy utilizaremos algo que es la lectura expresiva. No solamente lo que es leer, sino expresarnos a través de ella. Miremos esta imagen que les presento a continuación, cómo ese joven está leyendo. Vemos la modulación, el movimiento de su boca, pero no solamente es su boca, sino es todo su cuerpo al hacer los gestos. Antes de leer, debo conocer. Antes de sumergirme en una lectura, debo tener los siguientes pasos en cuenta. 1. Activación de los conocimientos previos, es decir, saber algo, conocer sobre el autor, el cual ha hecho, posible que yo leyera este texto. Presentación del texto y del autor, es decir, el motivo por el cual yo elegí esta lectura. Objetivo de la lectura, ¿para qué vamos a leer? Es decir, el fin por el cual yo he decidido leer. Y por último, en la lectura expresiva, la entonación de las emociones es uno de los aspectos básicos. Pero en sí, ¿qué es una lectura expresiva? Conocemos diferentes tipos de lectura. Y dentro de esta gama de tipos se encuentra la lectura expresiva, o también conocida como lectura dramática o lectura artística. Es una lectura colectiva porque va entre el disfrute del lector y de los oyentes. La lectura expresiva es una interpretación de la forma de sentimientos, emociones que quiere dar a conocer el lector y transmitirlo al auditorio, al público que está escuchándolo. Debe tener un dominio escénico, empatía, elegancia y comprensión de lo que está leyendo. Aspectos básicos que debe tener una lectura expresiva. Como yo les decía, es una lectura artística en cual la voz del lector debe tener intensidad, tono, timbre, ritmo, los gestos, la expresión de cada una de las frases con entonación, la modulación y la forma de retinencia. Debe darle vida a cada uno de los personajes de su lectura. Características especiales que debe tener una lectura expresiva. Número 1, predomina la primera persona, es decir, yo, la persona que está leyendo, llegando a los receptores. La principal intención de los textos expresivos es la comunicación e información subjetiva del emisor, es decir, expresada a través del emisor, sus sentimientos, emociones, el énfasis que ponga en el momento de dar a conocer la lectura a través de su boca. La mayoría de los enunciados se construyen con la base de la primera persona, como les dije, singular o plural. Ejemplos: tengo mucha hambre, qué bonito amanecer. Característica número 2. Uso de expresiones exclamativas. Como es expresión de sentimientos, emociones, lo vamos a hacer de forma exclamativa. El texto expresivo tiene el intento o intenta en sí expresar todos sus sentimientos en base al uso de expresiones exclamativas. El tipo de expresiones se usa para comunicar algún estado de ánimo, con referencia a los personajes que vaya desarrollando en la lectura. Se reconoce el lenguaje oral por la entonación que debe utilizar el hablante, y en sí el escritor lo percibe a través de la inclusión de signos de exclamación
Ejemplo, estoy muy feliz de estar aquí. Caramba, hace mucho frío. Característica número 3. Uso de expresiones enfáticas. Los textos expresivos son fundamentales, como yo les dije, subjetivos, emociones, sentimientos. Es usual que utilicen expresiones que resalten cierto elemento, como los adjetivos superlativos y diminutivos. Recuerden que estos adjetivos, cuando hablamos de superlativos, son cualidades excelentes, aumentativas. Y los diminutivos, que es todo lo contrario a disminución. Ejemplo, anoche dormí malísimo. Ísimo, o sea, más que mal, lo excede. El libro me pareció cortito, es decir, que le pareció menos que corto. Entonces, apliquemos lo aprendido. ¿Qué es lo que aprendimos el día de hoy con respecto a lectura expresiva? ¿Qué es la lectura expresiva? Recordemos que es una lectura que se debe hacer en conjunto, tanto el lector como los oyentes, que serían los receptores, que expresan sus emociones y sentimientos. También llamada lectura artística o lectura dramática, por lo que va compaginado aquí la modulación de su voz, los gestos y sus sentimientos. Nombre los pasos que debo conocer antes de empezar a leer. Activamos conocimientos previos, debemos conocer cosas sobre el autor, por qué vamos a leer, por qué elegimos ese libro para leerlo. Y algo especial, la base de la lectura expresiva son la expresión de los sentimientos y emociones del emisor. Características más importantes de la lectura expresiva. Predomina la primera persona, uso de expresiones exclamativas y uso de expresiones enfáticas. ¿Cuál es la principal intención de los textos expresivos? Comunicar información subjetiva, es decir, que el emisor pueda comunicar sus emociones, sentimientos a través de la lectura. Entonces, chicos, estamos listos para entonar una lectura expresiva. Les voy a dejar este pequeño párrafo para que puedan ir ensayando para la clase del día de mañana. Yo les voy a leer el primer fragmento. No digo que no, pero yo. Pero tú, ¿qué? ¿Tú eres fenómeno? Oye lo que te digo. Un día de estos saldrás en el periódico. Continúen con la lectura. Hasta aquí la clase, chicos. Hagan la guía del estudiante. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Hasta la próxima.